¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a 8 Magazine. Estamos una tarde más en directo, 4 y 5 de la tarde, preparados para arrancar. Hoy vamos a hablar, como cada martes, de la actualidad de la pandemia en Segovia capital y en la provincia. Para eso ya tengo aquí conmigo a nuestro compañero Aurelio Martínez. Enseguida le damos la bienvenida. También charlaremos sobre los actos del Día de la Tierra que organiza la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Y hablamos de letras. Todo esto y más, como siempre, después de la actualidad del día. Mediante crédito extraordinario número 2. A Clara Martín le basta con el apoyo de los 12 concejales del equipo de gobierno para ser investida alcaldesa. Solo un hipotético voto conjunto de PP, Ciudadanos y Podemos a otro candidato lo evitaría. Nuestro grupo municipal no va a bloquear esta investidura, va a facilitarla, va a votar en contra de cualquier ocurrencia que pueda venir de cualquiera de los partidos de la derecha. Pero de momento Podemos no encuentra motivos para el voto a favor. No se dan las condiciones suficientes, las garantías suficientes. Han elaborado un documento de mínimos para dar su sí a la investidura, pero ya no les bastan meros compromisos o buenas palabras. Hacen falta garantías concretas, hacen falta pruebas de que se está trabajando en ello. Venimos, como sabéis, de un incumplimiento del acuerdo de presupuestos. Venimos de una situación en la que 1 de cada 4 medidas acordadas en la investidura de Clara Luquero todavía no se han materializado. Piden la puesta en marcha de ayudas al alquiler y la incorporación de 5 viviendas al parque municipal, finalizar las inversiones comprometidas en los barrios, dotar de operarios de cometidos varios a los barrios incorporados, nueva línea de ayudas para pymes y autónomos para implantar sistemas de autoconsumo energético, desarrollar al menos un proyecto de eficiencia energética en instalaciones municipales y abrir los patios escolares por la tarde como espacio de ocio y juego. Todas ellas son medidas factibles, todas ellas son medidas que Segovia necesita. Hay 11 meses por delante, dice San Juan, y en 11 meses las urnas valorarán el trabajo. A finales de agosto, Drylock incorporará su última línea de producción, con la que cierra la parte tecnológica relacionada con la fabricación de productos de higiene femenina. Con ella, esta empresa, dedicada también a la fabricación de pañales, completa sus planes de producción. Un total de 10 líneas de fabricación de última generación que dan la posibilidad a seguir aumentando la capacidad que esta fábrica adquirió fundamentalmente a finales del ejercicio 20, ¿no? Con más de 65 millones de euros de inversión, esta planta es la última desarrollada por el grupo Drylock. En el total de actividad de Drylock, la fábrica de Segovia ya representa alrededor de un 20%. Hoy ha recibido la visita aplazada por la pandemia del presidente de la Diputación y la diputada del área de empleo y promoción provincial. Ejemplo de producción, ejemplo de compromiso social y ejemplo de innovación y de una apuesta decidida para y por Segovia. Cuando se quiere, se puede. Desde que llegó a Segovia hace ya 4 años, ha creado más de 230 empleos. Aunque ha sido una decisión difícil de tomar, Ramsés Gil no ha dudado en apostar por seguir como entrenador de la segoviana la próxima temporada. Es mucho apego y un trabajo que me encanta, pero bueno, por suerte en este caso era acertar o acertar. Y voy a irme a lo que es mi pasión y bueno, sobre todo al club de mi vida. Es que la verdad es que soy un tío con suerte. Lógicamente dejará la coordinación del Instituto Municipal de Deportes después de casi 14 años. En fin, si dejo un trabajo para hacer esto, pues al final es lo que tengo. Hasta dónde lleguemos, pues el tiempo lo dirá. O sea, sabemos que la apuesta es arriesgada, pero pues como comento en círculos íntimos, es que vida solo tenemos una y si al final no hubiera cogido este tren me hubiera arrepentido siempre. A partir de estos momentos tendrá por delante unas semanas intensas para confeccionar la plantilla. Ahora mismo solo 4 jugadores tienen contrato en vigor, entre los que se encuentran Rubén, Juan de la Mata y Javi Borrego. Cuanto antes se sepa mejor, ¿vale? Porque tampoco sabes qué expectativas tienen ellos y qué respuesta van a dar. No solo está la plantilla, está el cuerpo técnico y luego aparte de eso, pues si hay jugadores que salen como es necesario por obligación porque las fichas sub-23 nos van a condicionar,
pues cuanto antes se sepa y cuanto antes puedan buscarse un futuro, pues mucho mejor también para ellos. El objetivo lo tiene muy claro. Y el objetivo es mejorar lo que se ha hecho este año, intentar consolidar el equipo ahí y poquito a poco pues sentar las bases para poder aspirar a cotas mayores. El estilo del equipo dependerá de cómo se diseñe la plantilla. Segocer Porcelanosa. Azulejos, pavimentos, sanitarios, grifería, accesorios, mamparas y muebles de baño. No se equivoque, tenemos precios adaptados a cualquier presupuesto con la calidad que nos caracteriza. Pregunte sin compromiso, financiamos su proyecto. Le invitamos a visitar nuestra amplia exposición y a disfrutar ahora de nuestras promociones especiales en azulejos, pavimentos y muebles de baño en nuestra gran zona outlet. Le esperamos en San Rafael, El Espinar, carretera de Madrid-La Coruña, kilómetro 64. Y en Segovia, en José Zorrilla, 134. Segocer Porcelanosa. Hacemos sus sueños realidad. Bueno, pues ahora sí volvemos a repasar la actualidad de la pandemia aquí en Segovia Capital y también en la provincia. Hoy se contabilizan, fíjense, 45 nuevos positivos. Vamos a ver más datos con nuestro compañero Aurelio Martín. Aurelio, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Un día más. Bueno, pues 45 nuevos positivos, comentábamos al principio, 2 brotes y 26 casos vinculados. Son así los datos primeros que ofrecemos. Bueno, 45 positivos, los brotes son en ámbitos vulnerables y hay que destacar que es la máxima de estas semanas que continuamos bajando el índice de positivos, pero a un nivel importante, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos el mapa de la provincia en este momento y, bueno, pues prácticamente en nivel bajo, nivel muy bajo, incluso medio, pues estaban la mayoría de los puntos coloreados porque el resto está sin ningún caso y es una amplia superficie del mapa provincial la que se encuentra absolutamente sin ningún caso. Mira, en los últimos 7 días, por ejemplo, ha habido 171 casos contabilizados y en los anteriores 7 días había 253. Si vemos ahora los niveles de riesgo, pues comprobaremos también, ya solo en mayores de 60 años, comprobamos que estamos en más bajo de Castilla y León, junto con Zamora, casi a la par, y tenemos un nivel de 537 casos por 100.000 habitantes a 14 días y 221 a 7 días. Eso es. ¿Cómo estábamos hace una semana? Perdón, el viernes pasado, porque los datos se facilitan martes y viernes. Pues el viernes teníamos 587, hoy 537. Y el martes pasado, justo hace una semana, teníamos 668 a 14 días. Y a 7 días, y hoy tenemos 221, el viernes tuvimos 241 y el martes 311. O sea que en una semana, si analizamos una semana exactamente, pues hemos bajado bastante, no solo ya en Segovia, sino también a nivel de Castilla y León. Hoy la media son 736 casos a 14 días y el martes eran 1.000. Eso es, bajamos de esos 1.000, efectivamente. Que estamos bajando también a nivel de toda la comunidad autónoma. Vemos también la situación normalizada, los niveles bajos y la situación normalizada en las hospitalizaciones. El único nivel medio que hay es a 14 días, que es el dato de los mayores de 60 a 14 días, que como hemos dicho son 537 casos. Eso es. Pero siempre con una tendencia a la baja. A la baja. Y casi el Segovia, como comentábamos la pasada semana, es la más baja, con la tasa de incidencia más baja de todas las provincias, pero creo que Zamora, ¿no?, está un poquito por debajo, con 534. Pues con 1 o 2, efectivamente. Estamos casi a la par, Segovia y Zamora, efectivamente.
bueno, pues efectivamente no se han notado mucho, y lo comentábamos, ¿verdad, Aurelio, en redacción esta mañana, los desplazamientos, por ejemplo, de Semana Santa o los puentes festivos o las aglomeraciones que pudieran haber estos días pasados. Han pasado muchos días, ha hecho mucho calor, se ventilan más los domicilios, se hace mucho más la vida en la calle. Se nota también. Se ventilan mucho más también los establecimientos. Volviendo al mapa de riesgo, vemos que es el que mejor está, tanto a nivel bajo como a nivel normal, y vamos, que es el que tiene los colores mucho más claros, el de Segovia. Desde luego el rojo no existe y no va con segundas. Vemos que son los colores bueno, pues más suaves que puede haber en este momento, y la incidencia más suave que puede haber en el conjunto de Castilla y León. También a nivel de planta, en el hospital, podemos decir que estos niveles evidentemente se notan con los ingresos en planta. Nos hemos estado moviendo en estos días en una media entre 10 y 13 personas en planta, estamos en 12. Recordar que hace apenas casi 15 días tuvimos un pico de 22 personas hospitalizadas, y que bueno, pues ahora estamos en 12 hospitalizados y uno solo en UCI, con 9 días sin fallecimientos. Van, por hacer un recuento global en toda la pandemia, 428 hospitalizados en el complejo hospitalario, fallecidos, perdón, en el complejo hospitalario, y 1.126 en el conjunto de toda la provincia y de la capital, pues fallecidos o bien en su domicilio o en otros centros. Por la pandemia, bueno, pues desde luego cifras que venimos contándoles durante estos ya 2 años de pandemia. Segovia ha sido una provincia pues tremendamente castigada. La impresión que existe, yo creo que en este momento es de casi normalidad absoluta, ¿no? Así es. Exceptuando cuando hay que ponerse la mascarilla en el transporte, en un taxi, en el tren, en el autobús, que algunos en el avión. Incluso se nos olvida, Aurelio, porque ya no la llevamos, ¿verdad? Ya no venimos al trabajo con ella, ni la necesitamos, por ejemplo, para ir a la compra, pues se nos olvida, ¿verdad?, al meternos en un autobús, así que lleven siempre una por si acaso. Por de ahí viene algún catarro y alguna alergia. ¿Por qué? Porque el organismo estaba muy acostumbrado a tener protección. ¿Y qué quiere decir? Que entonces, cuando no tienes protección es cuando se hacen autodefensas. Y si de repente te quitas la mascarilla, pues te afecta todo un poquito más. Un poco más. Porque te has quedado sin defensa después de 2 años que el organismo se ha relajado mucho en defenderse de otro tipo de enfermedades o de contagios, ¿no? Así es. Bueno, pues una pandemia que ya se está convirtiendo, como decíamos, en algo prácticamente normal. Ya no se piden esas bajas tampoco cuando ustedes lo habrán comprobado, si trabajan y han estado malos, han estado con la COVID, pues bueno, ya se va normalizando todo un poquito más. Nos vamos a otra cosa, otro tema, Aurelio, relacionado con la sanidad, que comentábamos también la semana pasada, y que igual que hizo la COVID en su tiempo, pues estaba copando los titulares estos días. Era la viruela del mono, pero bueno, de momento parece que nos está dejando un poco tranquilos. Sí, como ya comentamos, no tiene nada que ver con la COVID, ni sintomatología, ni asintomáticos, que no puede ser, porque enseguida si la tienes, la tienes. Bueno, pues se nota en la piel. Hay aproximadamente unos 120 casos en toda España declarados. En Segovia, hoy mismo, esta mañana, la Gerencia de Asistencia Sanitaria nos confirmaba que no ha habido ningún caso ni ninguna sospecha. Hubo un anuncio de sospecha en Castilla y León, que no dijeron la provincia, pero que luego se descartó. No sabíamos si era en Segovia. En realidad casi nos lo imaginábamos, porque siempre nos toca algo. Algo generalmente malo, pero no. Y en viernes, y cuando estamos cerrando la semana, y en fin, y tenemos que salir corriendo, ¿no? Bueno, pues no hay ningún caso ni ninguna sospecha en Segovia en este momento. Lo más normal, comentan los expertos, es que todo esto tienda ya a descender a nivel nacional, que, bueno, pues otra de las hipótesis, mejor pudieran tener que vacunarse los entornos muy próximos a las personas que lo han padecido, o algunos sectores muy concretos, porque se reproduzca, como ocurre en África, por ejemplo, que es en puntos muy concretos, pero
casi generalmente los expertos lo que están opinando es que es muy difícil que surja con ebullición, por así decirlo. Con virulencia. Con virulencia. Bueno, volviendo, que por cierto no lo hemos repasado, volviendo a la COVID, veíamos también, igual que están bajando los casos, por ejemplo, de viruela del mono, pues bajaba también la curva, y ahí lo veíamos, gracias compañeros. Segovia es la amarilla, bajaba también pues la curva. Sí, Burgos vemos que ha bajado, Zamora, pero Segovia sigue estando abajo, como nos hemos permanecido durante todos estos días. Empezó la subida, estamos viendo, pero seguimos ahí permaneciendo, pues bueno, pues los últimos de la cola, por fortuna. Qué bien, los últimos de la cola, porque en esta ocasión es algo bueno. Continuamos, Aurelio, vamos a hablar de otro tema también relacionado con la sanidad, la Escuela de Enfermería. Estamos esperándola aquí en Segovia porque somos la única provincia de España que no cuenta con una escuela de enfermería. Así es, y eso que hay falta de enfermeras y hay falta de médicos, como todos ustedes saben. En un principio se hablaba del curso 2022-2023, que se podía celebrar en el primer curso en el campus María Zambrano, porque son clases teóricas, pero también la EBAU casi no daba tiempo a las matriculaciones. También se han producido dos circunstancias electorales, que han sido las elecciones anticipadas en Castilla y León, que fue imposible cerrar ese acuerdo con la Junta de Castilla y León para hacer las obras de adaptación del edificio Santiago Hidalgo, el antiguo magisterio, y también se celebraron las elecciones a rector, que ha sido reelegido el actual rector de la Universidad de Valladolid, con lo cual, bueno, pues no ha habido ese compromiso para adaptar el edificio Santiago Hidalgo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se ha decidido que se deja para el curso 2023-2024. Hay un dato, y es que aproximadamente se calcula el presupuesto de adaptación del edificio Santiago Hidalgo en unos 2 millones de euros. Ese compromiso por parte de la Junta de Castilla y León todavía no existe. Sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero en todo caso hay que darse cuenta que son 2 millones de euros que habrá que amortizar de alguna manera, no van a ser para un rato. Sí, no van a fondo perdido. Tenemos en cuenta que la escuela, el grado de enfermería, la facultad de enfermería va a ir dentro de las obras del complejo hospitalario, significa que estamos hablando de un mínimo de 5 o 6 años para la nueva construcción de esos edificios en el complejo hospitalario, y por lo menos de que el grado de enfermería va a estar en el edificio Santiago Hidalgo por lo menos 4 o 5 años. O sea que se podría retrasar un poquito más, incluso. Bueno, todo va poco a poco. Han estado en el boletín de Castilla y León, se han estado publicando temas relacionados con el medio ambiente, con la incidencia del medio ambiente, con los trámites urbanísticos, pero ahora queda la tarea de llegar a un acuerdo o de iniciar la expropiación con los propietarios de los terrenos. Después viene el procedimiento de sacar a concurso el proyecto, de adjudicar el proyecto, de sacar a concurso la obra, adjudicar la obra, etcétera, presupuestar la obra en una serie de anualidades e irse aprobando los presupuestos de la Comunidad de Castilla y León. No queremos ser agoreros, pero sí lo comparamos con el Centro de Salud Segovia 4, creo que ha pasado 14 años desde que empezó a hablarse de él. Esperemos que no, confiemos en que al menos sean menos años, se reduzcan esos plazos, pero cuando se van a invertir 2 millones de euros en adaptar para centro educativo, para grado de enfermería, en el antiguo edificio de magisterio, pues bueno, se prevé que los años que van a pasar hasta que se pueda abrir la facultad en las instalaciones que se han proyectado, que se proyectan en el complejo hospitalario, va a ser un plazo
pues amplio. Medio largo. Bueno, pues esperemos que se cumpla el plazo del curso 2023-2024 con esa escuela de enfermería aquí en Segovia. A ver qué ocurre. Aurelio, comentábamos antes que faltan profesionales, y decíamos, y eso que faltan profesionales en el medio sanitario, pero faltan también, y luego a ver si lo podemos ver en el portal segoviaempleo.com, muchos camareros, camareras, gente de hostelería. Es curioso. Bueno, yo cuando tomo café por la mañana veo que hay muchas personas que se acercan y quizá me van a llamar demagogo, pero con el ánimo de que les sellen nada más por que se han presentado, pero no con el ánimo de ponerse a trabajar. En algún caso, ¿no? Sí que es cierto que es una profesión muy demandada. En este momento también es un sector que ha crecido mucho. Sí. Antes iban a cerrar, estaban pasándolo muy mal, pero es un sector que ha crecido mucho. Se han acostumbrado también a trabajar mucho en comidas, en terrazas, en servir en terrazas. Fuera. Y bueno, pues está funcionando. Segovia sigue siendo un destino que está creciendo cada vez más. Lo estamos viendo en las calles en este momento, en excursiones, en grupos, incluso ya... turistas extranjeros también se empiezan a ver. Turistas extranjeros, incluso orientales ya. Sí. Rodajes de cine, está todo absolutamente lleno. Lo hemos visto en los títeres, lo vemos ahora en los fines de semana. Bueno, pues por fortuna tenemos ahí un sector que está funcionando, no así que con este tiempo el sector que se está viendo más perjudicado es el agrario, porque ha cambiado el ciclo del tiempo y bueno, pues se ha adelantado el verano y se está agostando lo que tenía que estar en este momento casi verde todavía creciendo para que hubiera una buena cosecha de cereal, y se va a perder una gran parte de la cosecha de cereal, casi un 30%, pero sin embargo estamos viendo cómo otros sectores están creciendo y no hay profesionales que se dediquen a la hostelería. Así que, bueno, pues es un trabajo, todos conocemos que es muy duro, que son muchas horas de trabajo, pero bueno, pues, también hay sus días de descanso, cada uno tiene su profesión y no podemos decir otra cosa. Efectivamente, en muchos escaparates de establecimientos hosteleros se ve que se necesitan personas para trabajar. Sí, ya no solo hostelería, también el comercio, ¿no? Yo creo que todo se va reactivando y debe volver a su situación normal, pues, por ejemplo, pues no sé, dependientes, ¿no? De camareros, y a lo mejor antes se contaba solo con 5 personas, ahora ya se necesitan 10. Todo vuelve a su cauce. Pero es un trabajo muy esclavo, o sea, verdaderamente la hostelería, y por fortuna ha cambiado mucho de cómo ha sido hace muchos años a como es ahora, en cuanto a libranzas, en cuanto a horario y tal, pero es un trabajo muy esclavo. Eso de estar atendiendo al público es muy duro y bueno, pues hay muchas personas que no están dispuestas a trabajar en ello, ¿no? Sí, así lo vemos, desde luego. A ver si tenemos oportunidad en los próximos días de hablar con OTUSE, con la Asociación de Hostelería y Turismo, y les preguntamos al respecto. Aurelio, muchas gracias, como siempre. Pues nada, a vosotros. Un placer. Volveremos a charlar la semana que viene a ver cómo va la curva de contagios y la pandemia. Continuamos, lo hacemos en 5 minutos después de publicidad. Seguimos, 5 menos 25 de la tarde, estamos en directo aquí en 8 Magazine y hablamos de letras. Para eso doy la bienvenida esta tarde a José Domingo Pardillos de la librería Entre Libros. Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlota. Bienvenido, como siempre. Muchas gracias. ¿Qué nos traes hoy? ¿Con qué has venido cargado? Que vienes siempre con novedades. Sí, igual que la semana pasada presentábamos las novedades más importantes, que por cierto, la gente que quiera de los libros que estamos hablando, acaba de empezar la Feria del Libro en Madrid, el evento más importante que hay en el mundo literario en toda España, y está repleto de autores, editoriales. La verdad es que
que nosotros vivimos casi cerquita y nos sentimos un poco identificados con la feria más importante de España y da gusto ir allí, aunque haga calor, pasear, ver a los autores, poder saludar. Son días especiales porque ellos están mucho más cercanos de lo normal y la verdad es que da gusto, tanto de los autores de los que vamos a hablar ahora como sobre todo de los grandes, desde John Le Carré, Ken Follett, Pérez Reverte, Rosa Montero. La verdad es que es un placer ir paseando y aunque sea verles de lejos, porque muchas veces que les ves y no sabes qué decirles, porque te entra el nerviosismo, ¿no? Pero genera placer. Sí, es verdad. Algún autor segoviano también que está en la Feria del Libro de Madrid, también, que lo sé yo, que están haciendo firmas o bueno, pues dándose también a conocer. Claro. Saliendo de nuestras fronteras. Exactamente. Pues vámonos con ensayo, ¿no? Nos has traído esta tarde. Es una pequeña selección de ensayo, un poco para ensayo ligerito, o sea, no es el típico ensayo de estos de que necesitas una hora para pasar dos frases, no, sino todo lo contrario, son ensayos ligeros, divertidos y actuales sobre todo. El primer libro que vamos a presentar, Verdad, una breve historia de la charlatanería, refleja muy bien la portada de lo que va el libro. Aunque se titula Verdad, es la historia de las mentiras, no es la historia de los pinochos, de la palabra esa tan famosa que leía esta mañana, que la posverdad, que en el 2017-2018 fue la palabra más buscada por internet y más consultada. Claro, hablábamos de la posverdad, pero no sabíamos qué significaba la posverdad, ¿no? Que es hacer más caso realmente a los comentarios, a las emociones de la gente, que a los hechos, a la situación real, ¿no? de cada comentario. Es un libro en el que nos va a aclarar muchas cosas y nos vamos a meter un poco que ya no vamos a saber, nos va a generar una duda que no vamos a saber diferenciar un poco a quién creer, cómo creerlo o cómo actuar a partir de conocer lo que con el mundo tan falso que vivimos alrededor. Sí, es curioso y a veces a los periodistas nos cuesta también, Pepe, luchar contra la posverdad, ¿no? Porque es todo lo que se crea alrededor de una noticia, de un hecho, de lo que ha pasado, ¿no? Todos los comentarios o todas las versiones de ese hecho que luego muchas veces se hacen también noticia o se creen noticia. Totalmente. En el primer capítulo de este libro de Verdad empieza hablando de Donald Trump, dice un presidente de Estados Unidos que mentía a diario, pero él mismo no sabía realmente que estaba mintiendo. O sea, son noticias que le habían llegado, que le interesaban y tampoco se interesaba en por saber más, por demostrar. O sea, a ti te llega y tú la sueltas por intereses, por necesidad o por el motivo que sea. Y a partir de ahí ya se va haciendo la bola. Como bien dices tú, ¿cómo sabes quitar la paja del grano? ¿No? Es muy difícil, ¿no? Y bueno, pues aquí en este libro la verdad es que te genera también sorpresas porque es la historia prácticamente de la posverdad de aquellos acontecimientos. O sea, te está hablando desde 1920, 1930 hasta la actualidad como los hechos más importantes que nos han ido medio engañando. Bueno, pues qué curioso, desde luego. Verdad, nos lo apuntamos. A ver si conocemos la verdad sobre algunas cosas. Exactamente. Muy necesaria. Pepe, seguimos. La tumba de Dios. La tumba de Dios. Madre mía, ¿qué título? La verdad es que es un libro, con esto lo que demuestra la literatura es que hay libros para, como hablamos antes, para todos los gustos, colores, imaginación y para todas las cabezas. Y para todas las cabezas. Este libro, este autor, José María Herrera, primero escribió su primer libro de ensayo era de vidas imaginarias. Vidas que él fueron pasando por la cabeza y fue haciendo como pequeños relatos de su vida, ¿no? Y aquí lo que hace en este libro es imaginar cómo pueden ser las tumbas de personajes ficticios, desde Don Juan Tenorio, pues habla también del Ulises de Joyce, de Drácula, o sea, personajes, unos literarios, otros héroes, heroínas, ¿no? Y se crea su propia composición de cómo él haría esas tumbas, ¿no? Y empieza, claro, pues cómo no, la tumba de Dios, cómo sería la tumba de Dios. Qué curioso. La verdad es que es muy curioso. O sea, es un libro de estos, pues eso, para disfrutar desde la imaginación, meterte en la cabeza de alguien que no sabemos qué nos quiere contar, pero a la vez estamos aprendiendo fantasía, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creatividad, creatividad, ¿no? Crear por crear, desde luego. Exactamente. Que sí. Bueno, que no se confunda o se conviertan en posverdad, ¿no? Como el que hablábamos antes. Que se queden en la imaginación. Se puede relacionar perfectamente.
La tumba de Totalmente, Dios. la Pues tumba también de nos lo Dios. apuntamos. Pepe, Pues sí. continuamos. Con el siguiente, También, El poder. El poder, otro libro del coronel Pedro Baños, que también ha hablado mucho de la posverdad, Sí. de los medios de comunicación que sale, todo lo que él es un experto en geopolítica, ¿no? Y es una de las voces ahora como que más reconocimiento tiene en los medios, tanto con las guerras, con la invasión de Ucrania, como con el COVID. O sea, la verdad es que es una persona que cuando habla se le ve tan sensata y con unas ideas tan claras que convence. Eso es. Y aquí en este libro, en El poder, es un paseo, diríamos, con Maquiavelo, autor del Príncipe. El Príncipe lo escribió en el siglo XVI, Maquiavelo, y era como un pequeño manual para dirigir un poco, para gobernar, para los políticos y tal. Y él lo lleva tanto para gobernantes como personas de a pie, como personas que tienen una pequeña empresa, un negocio, políticos. Sí, que gobiernan en su sector. Exactamente. Y la verdad es que da como muchas pautas, ¿no? Muchas pautas de cómo se puede generar ese poder de una manera afable, de una manera bonita, no un poder en plan machacar y tal. Y bueno, una de las cosas curiosas es que analiza y transcribe en este libro El Príncipe de Maquiavelo, un poco contándolo desde su punto de vista. O sea, por un lado está la versión íntegra del Príncipe y luego el Príncipe adaptado a estos tiempos. Ajá. Pues también muy Muy curioso. interesante. Cómo ser líder también, que no siempre gobernar, ¿no? Es ser un buen líder, un buen gobernante. Pues aquí Pedro Baños te echa una mano. Nos enseña un poquitín cómo saber gobernar, cómo saber liderar y sobre todo teniendo el tacto, ¿no? o el tino de hacerlo sin poder dañar o agradar a la gente que tenemos alrededor. Con mano izquierda, con mano Exactamente. izquierda. Pues nos Eso lo apuntamos también, El poder de Pedro Baños. Vamos con el siguiente. Pepe, todos muy interesantes de momento para ser ensayos, además, como decías antes, de temas, bueno, pues muy interesantes y para el gran público. O sea, que son fáciles de leer y de comprender. Claro, y que además aportan cosas. O sea, incluso el de las tumbas, pues dice, jolín, pues es que te puede dar a ti una idea, ¿no? Para decir, oye, si esta persona ha sido capaz de escribir y contarnos cómo era cómo podría ser la tumba del Ulises de Joyce, que nunca se ha escrito de ella, ¿por qué no se me va a ocurrir a mí escribir sobre puntos suspensivos? Sí. ¿No? La verdad es que es muy curioso. Hábitos atómicos. Podríamos decir que es el libro así un poco más de moda dentro del género de desarrollo personal, de autoayuda. Está basado este libro en la experiencia personal del autor Niels Clear. Cuando estaba estudiando en la universidad, bueno, él estaba jugando al béisbol y le dieron un bate fue un pequeño accidente y la cosa es que le aplastó el cerebro, lo destrozó. Y no sabían si iba a volver a sobrevivir. Primero consiguieron que sobreviviera, luego en silla de ruedas mucho tiempo, sin poder hablar. Y él mismo, según iba evolucionando, se creó unos pequeños hábitos, lo que luego fue desarrollando y convirtió en el libro Hábitos Atómicos, que parece que todos sabemos, ¿no?, el poder que tiene el hábito, pero aquí lo lleva un puntito más, o sea, de cómo, pues igual que Maquiavelo, ¿no?, estos son unos hábitos para cualquier persona, son como cuatro fases, ¿no?, dentro de lo que él llama los hábitos atómicos, y nos ayuda, pues en general prácticamente para todo, desde una persona que quiera tener una dieta, hacer deporte, empezar a leer, empezar con la lectura, que muchas veces que te cuesta y dices, es que yo no he leído nunca, si es que me aburro, pues te va dando pequeñas pautas con estos hábitos atómicos para desarrollar el potencial que tenemos dentro. Qué curioso también. Además, yo creo que no es la primera vez que hablamos de libros que nos dicen la importancia de los hábitos, ¿no?, de las rutinas. No sabemos hasta qué punto muchas veces decimos queremos salir de la rutina, ¿no?, y hacer cosas distintas. Pero la rutina en el día a día también es muy importante, nos ayuda a llevar un orden. Claro, exactamente. Además te va dando, una de las cosas más curiosas, más importantes, es que te va dando pequeños ejemplos de gente que ha trabajado con estos hábitos atómicos, su manera de entender la vida y cómo ha ido mejorando pues en todo, ¿no? Como él ponía un ejemplo con sus hijos, la diferencia que había entre tener que enfadarse y cabrearse, gritar para que recogieran la habitación, tan sencillo como recoger la habitación, como generar el hábito de la manera que te explica en el libro y que poco a poco, día a día, lo fueran haciendo. Entonces, claro, parece una tontería, pero de no tener que estar detrás de una persona, porque se ha generado un hábito, ¿no?, para cualquier cosa, para cualquier ámbito realmente de nuestra sociedad, es muy importante, aunque lo tenemos un poquitín así
Sí, es que la vida también que llevamos está alocada, no nos ayuda a crear demasiados hábitos, ¿no? Por lo menos no los que nos gustaría. Es verdad. Pero bueno, pues para eso están libros como este, Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos. Pepe, ¿y el último? El último. Pero no el menos importante. Todo lo contrario. Un ensayo de bolsillo que no por su extensión vamos a quitarle importancia. Leer mata, de Luna Miguel. Es una historia de la propia escritora que en 200 páginas, a través de 5 personajes que ella se inventa, ¿no? Que son 5 mujeres estrambóticas, nos va hablando de su pasión por la literatura, por las lecturas compulsivas que tiene, por personajes que le han creado huella, personajes que te han producido amor, terror, ganas de suicidarte, ganas de amar más. La verdad es que es un pequeño retrato de 100 páginas en el que condensa pasión y amor por la literatura. Leer mata. Leer mata. Bueno, desde luego no mata, sino que nos aporta muchísimas cosas. Leer mata. Nos quedamos con este último título. Pepe, muchísimas gracias, como siempre. Nos los apuntamos y ya saben, bueno, hay muchísimos ensayos, además, por cierto, como estamos viendo, hemos visto una pequeña selección, pero de temáticas distintas para todos los gustos, como decíamos. Sí, la verdad es que antes el ensayo parecía que estaba destinado así para lectores como más sesudos o más complicados, ¿no? Y sin embargo, ahora poco a poco nos estamos dando cuenta que va cambiando, que hay ensayos para todos y además ligeritos, o sea, ensayos que se leen prácticamente como novelas, pero están aportando otro tipo de sabiduría. Eso es, pues ya saben, para estos y más ensayos, pues en la librería Entre Libros, Pepe les echa una mano con lo que deseen. Pepe, muchas gracias, como siempre, por traernos un poquito de literatura todas las tardes de los martes. Nos vamos ahora nosotros, que lo comentábamos también, Pepe, ¿verdad?, en la publicidad, que están a punto de llegar las fiestas y ferias de San Juan y San Pedro aquí en Segovia. Faltan 18 días, porque comenzarán el día 18 y de momento ya conocemos la programación amplísima de conciertos. Tras 2 años, las fiestas de San Juan y San Pedro vuelven a su máximo esplendor con una programación que no dejará indiferente a nadie. Traemos una programación que es muy amplia, se caracteriza por ser muy amplia, extensa y muy variada, buscando en todo momento pues satisfacer todos los gustos musicales y fundamentalmente también, y muy importante, todas las edades y a todos los públicos. Una programación con distintos estilos musicales que pasa desde la música clásica hasta el pop o el rock a lo largo de 12 días que durarán las fiestas en la capital segoviana este 2022. Hay que inaugurar un fin de semana. Evidentemente, ese momento es especial para la ciudad y hay que arrancar las fiestas un fin de semana. Estamos marcados por la necesidad de incluir en esos días festivos el día de San Juan y el día de San Pedro. No podíamos inaugurar las fiestas antes de San Juan para hacerlas coincidir con otro fin de semana. Era complicado porque además tenemos la tradición nosotros de la noche bruja, la noche del teatro, la noche de las hogueras, que forma parte de la identidad festiva de Segovia. No podíamos, hubiera quedado muy extraño hacer la noche de San Juan antes de la inauguración de las fiestas, hubiera quedado muy extraño, con lo cual nuestra opción ha sido unas fiestas más prolongadas en el tiempo, más intensas en torno a los fines de semana y a San Juan y a San Pedro, y luego también hemos tenido en cuenta que la gente tiene ansia de encontrarse en la calle, de disfrutar y de vivir después de 2 años sin fiesta. Por eso también hay una verbena más que en otras ocasiones, en fin, un poco concitar el encuentro de los ciudadanos en la calle y a compartir y a disfrutar. Todo arrancará el sábado 18 de junio con Ana Guerra. Yo me quito el disfraz que me hace llorar. La apuesta por los artistas segovianos estará muy patente en todas las fiestas. Vamos a traer el domingo 19 de junio al grupo local segoviano Gorroneo, que efectivamente está suponiendo un completo fenómeno a nivel nacional por su singularidad y por sus canciones. Precisamente uno de sus temas más famosos, Pop Pa' Tu Crash, tiene más de 3 millones de reproducciones en la plataforma Spotify. Y precisamente en esta misma línea continuamos el lunes 20 con El Canto del Bobo, otra banda segoviana que precisamente cumple su 10º aniversario sobre los escenarios,
con un año de retraso, evidentemente por culpa de la pandemia, pero el año pasado sería el 10º aniversario, no se pudo llevar a cabo y lo están celebrando este año. Y nosotros, como decía, el Ayuntamiento de Segovia, la Concejalía de Cultura sigue apostando también por esos artistas, por esos creadores locales. De la misma forma que al día siguiente el proyecto musical y performático de Tucumpa, de un creador también local como es Eugenio Uñón. Ya el miércoles 22, un concierto organizado desde la Concejalía de Juventud. El miércoles tendremos el concierto organizado por la Concejalía de Juventud, en colaboración con la Concejalía de Cultura, que es Mafalda, y también se llevará a cabo el primer certamen de música joven Juancho Galera. La noche de San Juan, además de ser mágica, contará con el rock de la mano de Reincidentes. Uno de los históricos del panorama rockero. Y posteriormente le seguirá la orquesta La Huella, también una de las orquestas de referencia y más consolidadas en nuestra región y en nuestro territorio. Para el día siguiente, 24 de junio, ser el grupo Sidoní el encargado de amenizar la noche. La actuación del grupo de música indie, los catalanes Sidoní, que es un grupo histórico de los más consolidados, por supuesto, en este estilo musical y uno de los referentes en la música indie de nuestro país. Y a continuación le seguirá los 40 Club Sessions Segovia. Es una noche de DJs en la que contará con los DJs de los 40 principales, Dani Moreno el Gallo y Óscar Martínez, y también con DJs y creadores locales, en este caso DJ McFly, entre otros, y además habrá un concurso previo de DJs, jóvenes DJs locales, que también tendrán la oportunidad de poder actuar la noche del viernes. Como digo, es una clara apuesta también por los propios artistas y creadores de nuestra ciudad y locales. Un tributo a Mecano será el encargado de hacer que jóvenes y no tan jóvenes revivan algunas de las canciones más populares de este grupo que atravesó fronteras. Va a devolver a las fiestas las grandes canciones del grupo español, pues probablemente más internacional. Y a continuación tendrá lugar la actuación de la orquesta Picante. Al igual que La Huella, pues otro de los grandes nombres de las orquestas regionales y de nuestro territorio. La música clásica también tendrá un hueco en esta programación, el domingo 26, de la mano de la banda Tierra de Segovia, a los pies del acueducto. El martes 28 llegará otro de los platos fuertes de la mano de la Orquesta Panorama en el barrio de Nueva Segovia, para acabar ya el miércoles con el grupo gallego Revelación. Con el concierto de las Tachungueiras, que serán el broche final de las fiestas de San Juan y San Pedro y el punto de inicio para el Folk Segovia. Y ya para concluir, en la Plaza Mayor, y ya como broche final y como guinda del pastel de estas fiestas, pues tendrá lugar la última orquesta en la Plaza Mayor, que será la Orquesta 8:30. Una programación compleja en la que llevan trabajando desde hace meses desde la Concejalía de Cultura. Me gustaría hacer hincapié en el esfuerzo que hemos tenido que realizar y que seguimos realizando desde la Concejalía de Cultura para poder programar unas fiestas que, como bien ha indicado la alcaldesa, se van a extender durante 12 días. Y por varios motivos. En primer lugar, por el propio incremento de los precios que ha venido existiendo de forma generalizada en todos los sectores, pero muy precisamente y singularmente en el sector artístico, que también ha sido uno de los más damnificados y uno de los más dañados por todas las restricciones que hemos tenido durante estos 2 últimos años. Entonces sí que es verdad que de un tiempo a esta parte hemos venido detectando un incremento en los precios y eso, por supuesto, hace mucho más difícil, mucho más complejo poder hacer una programación, como comentaba la alcaldesa, variada, extensa, de calidad y sobre todo para 12 días. Y también me gustaría resaltar la dificultad que entraña también poder reservar y bloquear las diferentes fechas con los diferentes artistas, grupos y orquestas. Ahora solo falta que llegue el día 18 y disfruten de las fiestas. Bueno, pues no queda nada, desde luego, para disfrutar de esas ferias y fiestas de San Juan y San Pedro. De momento, nosotros seguimos hablando de literatura, porque el historiador Javier Mosácula presenta, en el libro que vamos a ver a continuación, la evolución de la industria del curtido de pieles aquí en Segovia, que tuvo, además, una gran importancia. Ahora vamos a charlar sobre ello en el siglo XVI. Lo vemos con él. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Bueno, el curtido de pieles en Segovia y su provincia, así se llama este libro. Sí. Bueno, pues este libro surgió
A mí siempre me ha preocupado la historia de los humildes, la intrahistoria, la vida cotidiana, porque la vida de reyes y la vida de... Eso pues es lo que se ha estudiado siempre. Se conoce. Claro, pero da la casualidad de que los que hacen verdaderamente la historia son la gente humilde, con su trabajo diario. Como digo en la presentación, ¿qué sería de un rey sin sus súbditos o de un general sin sus soldados? O sea, desde luego. ¿no? Los que hacen la Segovia que hoy tenemos, para bien o para mal, se la debemos a eso, a los humildes, a los trabajadores. Y esa ha sido siempre mi preocupación desde que empecé a investigar, porque vi que era lo que escondía además todo el saber popular, la filosofía popular, todas las tradiciones, todas las costumbres, y eso, esa inquietud fue lo que me animó ya pues a lanzarme a escribir sobre ello. Primero escribí la historia de los paños. Segovia, todo el mundo sabía que había sido una ciudad pañera, una ciudad muy rica en paños, y yo estudiando este libro, esta investigación, pues me di cuenta que había una segunda industria, que era la del curtido de pieles y los trabajos del cuero, luego, ¿no? Que era la segunda en importancia. O sea, que tenía menos gente empleada, pero en términos relativos era más productiva que la de paños, incluso. Ah, incluso. Incluso. No está mal. ¿No? Claro, cifras ahora no viene a cuento, pero era más productiva. Yo, por los cálculos que hice, un menor número de obreros producían al año cierta cantidad de dinero que no superaba la de los paños, pero lógicamente porque los paños tenían empleados 1.900 trabajadores entonces, el cuero solo 160, pero para que te hagas una idea, más o menos el paño producía unos algo más de 10 millones de reales y el cuero 1,5 millones de real. Si haces un poco los cálculos, la importancia relativa es más grande la del cuero que la del paño. Que la del paño. Pues fíjense, y eso que efectivamente la industria pañera en Segovia fue tremendamente importante en esos siglos. Bueno, conocemos, por ejemplo, y nos han quedado, ¿no?, yo creo, como señales de esa importancia de la industria del cuero, las cenerías, como por ejemplo en Cuéllar o en Sepúlveda. Claro, Javier. y aquí en Segovia han quedado ruinas hasta relativamente hace poco. Pero es un poco complejo, todo el proceso este es un poco complejo, porque yo he descubierto que en un principio, en el siglo XV, antes de los Reyes Católicos, cada trabajador del cuero, o sea, llámese zapatero, coletero, guarnicionero, cada trabajador del cuero se curtía sus propias pieles, lo que él iba a necesitar para su industria, para su trabajo, ¿no? Entonces estaban repartidas por toda la ciudad, pero preferentemente por el centro, por lo que siempre se ha conocido como las cuatro calles. En Cronista Lecea, donde el José María, ese cruce de cuatro calles, ¿no? Porque ahí precisamente estaban la carnicería de los judíos. Entonces, de ahí se abastecían de la materia prima. ¿Eran judíos, sobre todo, los que se dedicaban al curtido de pieles? Sí, si no en su mayoría, si no un oficio exclusivo, desde luego sí en su mayoría. Yo, los testimonios más antiguos son judíos, los dueños de las tenerías son judíos. Luego los testimonios del siglo XVI ya son nombres cristianos, pero eso no impide que fueran los mismos judíos una vez bautizados. Ah, que también puede ser, que claro, después de los Reyes Católicos. ¿Entiendes? Estaba un poco mal visto, Javier, he leído, ¿no? Sí. El oficio por el mal olor, claro, que desprendía el curtir las pieles. El mal olor, y si encima tenía esos antecedentes raciales, todavía más, claro, de sangre impura, pues lógicamente era un oficio mal visto, y de hecho había mucha endogamia dentro del oficio. Se casaban entre los hijos y hijas había mucha endogamia, porque
ese olor, trabajando y viviendo en las tenerías, se impregnaba en la piel, ¿no? Entonces, fue siempre un oficio un poco estigmatizado, por decirlo de una manera. Sí. ¿Cómo va evolucionando, Javier, a lo largo de la historia? Me imagino que después, mucho después, con la maquinaria... Sí, un poquito después, serán dos circunstancias. Una, cuando los Reyes Católicos confinan a los judíos en las juderías. Entonces, lógicamente, toda esta gente que tenía sus tiendas de cuero se ven obligados a ir a la judería. Y por eso luego el Valle de las Tenerías es el Valle del Clamores, pero eso es posterior, ¿entiendes? Ese es el primer factor, ¿no? Y el segundo factor es porque las ordenanzas municipales de 1555 obligan a sacar de los cascos de las murallas por ser malolientes. O sea, fíjate, ya en 1555 ya había legislación local en pro del medio ambiente. Sí. Sí. O sea, es curioso, pero estamos hablando de hace 500 años. Sí, desde luego. Entonces, esos dos factores son los que influyen a que se retiren del centro de las ciudades. Y entonces allí, al tener más espacio, ya empieza a haber tenerías más grandes. Y cambia un poco el sistema. Si en un principio cada trabajador se curtía sus propias peles, a partir de ese momento empieza a haber gente que consigue hacer dinero porque el curtido era muy rentable, dejaba un 33% de beneficio. El curtido. Luego el trabajo del cuero no era tanto, pero el curtido... O sea, lo que era el primer paso, claro, curtir la piel. Era muy rentable, ¿no? Entonces, poco a poco, pues hubo gente que fue haciendo capital, y los que fueron haciendo capital fueron echando del mercado de trabajo a los más humildes, por la sencilla razón de que ellos acaparaban todas las pieles del mercado para curtirlas ellos, y los humildes no podían adquirir las pieles al precio que ellos se las vendían. Entonces les quedaba una opción, o quedarse en el paro o ponerse a trabajar para esos acaparadores. O me uno al enemigo, ¿no? Claro, y eso fue como evolucionó. Los maestros curtidores fueron perdiendo sus bienes de producción y fueron proletarizándose, o sea, haciéndose trabajadores a sueldo. ¿No? Y esos grandes empresarios, porque luego terminaron siendo grandes empresarios algunos, esos grandes empresarios tenían dos sistemas de explotación. Yo en el libro los llamo Verlager, The Verlag System, que es como se llama ese modo de producción. El dueño de la materia prima es el que se le considera fabricante, porque él reparte el trabajo, pero luego al final es quien lo comercializa, pagando sueldos a los demás. Y pagaba el sueldo o bien como obrero o bien trabajando a destajo. Vamos a suponer que yo fuera un curtidor todavía no arruinado con mis medios de producción, pues los ponía al servicio de del gran empresario. Y me pagaba a destajo, me decía, yo te pago por cada piel que me curtas, pues X, lo que sea. Lo que te corresponda. Qué curioso, ¿no? Entonces fue evolucionando así, y algunos, como te he dicho, algunos llegaron a triunfar, ¿no? Algunos, por ejemplo, Felipe de Uceda, pues la familia Uceda son los que construyeron luego el actual Palacio de la Diputación, que es el Palacio Uceda Peralta. Sí. Bueno, pues uno de ellos hizo su fortuna con el curtido de pieles, o sea que, y lo mismo que pasó en los paños, también hubo pañeros que se enriquecieron y alcanzaron la nobleza, como este caso que hablamos, que llegó a alcanzar el grado de nobleza, o sea, marqués, conde... un título nobiliario. Bueno, desde luego que aprendemos de lo que vemos, Javier, y por las calles también que pasamos, ¿no? Muchas veces pasamos por la calle Curtidores y decimos, ¿y por qué se llama así? Pues por la profesión que la ocupaba. Y allí en las 4 calles, detrás del José María, hay un callejón muy estrecho que va a una especie como de corralito, que allí se entra a un comedor, precisamente. Bueno, pues eso se llama el Callejón del Vainero. Allí vivía un vainero que hacía vainas para las espadas, para los puñales, o sea, era un oficio del cuero. Claro, vivimos en una ciudad con mucha historia y una provincia también con mucha historia. Allí estaba la calle La Cabritería,
Por eso, porque allí era donde se vendía el cabrito y lógicamente se producían las pieles de cabrito. Claro. O sea, todo esto... Todo viene por algo, efectivamente. Claro, sí, Javier, señor. ¿cuándo entra, por terminar un poquito con este repaso que estamos haciendo, ¿no? La historia del curtido de pieles, ¿cuándo empieza a entrar en decadencia? Porque, bueno, no desaparece efectivamente, continúa esa industria hoy en día, aunque de una manera mucho más industrializada. Pero ¿cuándo comienza esa industrialización? Bueno, la decadencia empieza con la decadencia misma de Segovia. Segovia tiene una década aciaga, que es la comprendida entre 1627 y 1633-34, una época con malas cosechas, con inclemencias del tiempo, con visita de varias pandemias, de enfermedades epidémicas. ¿A qué nos recuerda esto, verdad? Sí, claro. Y aquello fue la puntilla para Segovia. Mucha gente huyó de Segovia y ya no regresó. Entonces, ahí empezó Segovia a perder toda su pujanza industrial. Todo su esplendor. Para que te hagas una idea, en el año 1586 en Segovia tenía más o menos entre 22 y 25.000 habitantes. Y se creaba una riqueza de 555 millones de maravedís. Sí, madre mía. O sea, terrible, ¿no? Bueno, pues 100 años después, esto se había reducido al 25%. Madre mía. Tanto en población como en riqueza. O sea, a finales del 17, Segovia estaba hundida. Vaya. Javier, muy interesante desde luego todo lo que estamos hablando esta tarde. Vamos a irnos a publicidad, pero desde luego invitar desde aquí a la gente que conozca un poquito más sobre esta industria, el curtido de pieles, en Segovia y en su provincia. Lo pueden encontrar en la librería Cervantes, que son además los editores. Javier, un placer compartir. Muchas gracias por darme esta ocasión de presentar el libro. Un gusto, desde luego. Ya saben, en la librería Cervantes, el curtido de pieles en Segovia y su provincia. Un placer, Javier, gracias. Vale. Nos vamos a publicidad, volvemos en 5 minutos. Pues 5 y 10 de la tarde y seguimos en directo en 8 Magazine. Este año sí, vuelve la celebración del Día de la Tierra. Este año la acogerá el Escorial y hay actividades, las vamos a comentar con Luis Asenjo, gerente de la Comunidad de Ciudad y Tierra de Segovia. Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Y Demetrio Garrido, procurador del Sexmo de Casarrubios y concejal del Ayuntamiento del Escorial. Demetrio, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Día de la Tierra, Luis, de nuevo lo celebramos. De nuevo, exactamente. Este Día de la Tierra, además, es un Día de la Tierra especial, porque es de los dos que se hacen en Madrid ahora, claro, antigua tierra de Segovia, sí. Allende la Sierra, como se decía antiguamente, desde aquí. Y bueno, pues organizado por la Comisión de Cultura y por la Junta de la Comunidad de Ciudad y Tierra, el día 4 y 5, un fin de semana antes de cuando tocaría físicamente, que sería el fin de semana de la Trinidad, pero por temas de encaje de las actividades del propio Ayuntamiento del Escorial, pues se hizo en este fin de semana. Y bueno, pues hay una serie de actos para el día 4 en el Escorial y el día 5, como siempre, en la Alameda de la Fuencisla y en el santuario de Nuestra Señora la Virgen de la Fuencisla, patrona de la Comunidad de Ciudad y Tierra, que se van a celebrar prácticamente con el mismo formato de todos los años, distintos grupos folclóricos, etcétera, etcétera. Y Demetrio, que está en la Comisión de Cultura también y es concejal de festejos, entre otras concejalías en el Ayuntamiento del Escorial, pues es el que os va a hablar un poquito del programa. Pues vámonos para allá, Demetrio. Vamos a volver a tener una jornada festiva de hermanamiento, decimos, además, recordando los sexmos de Segovia. Pues sí, afortunadamente hemos podido hacerlo porque debido a la pandemia hemos estado ahí parados unos años. Y Allende la Sierra, como dice Luis, estamos encantados de que se celebre esta fiesta en nuestro pueblo. Y el próximo día 4 invitamos a todos, segovianos y de todos los lugares, a que vayáis a nuestro pueblo a celebrar esta festividad. Hemos organizado una fiesta sencilla, pero creo que muy acogedora para todos los que vayan.
Primero recepcionaremos en nuestro ayuntamiento a todas las autoridades que vayan a la fiesta. Posteriormente inauguraremos una exposición con referencia al sesmo de Casarrubios, y posteriormente pues habrá un pregón de fiesta que le presentará David, que es el que ha escrito el libro, el último libro editado por la Comunidad de Tierra. Y posteriormente habrá unas actuaciones folclóricas con dos grupos de tradición segoviana, que estemos en el Escorial, que son nuestros queridos Chachipés y Rompiendo el Baile, que creo que habéis tenido ya en la provincia de Segovia más de una oportunidad de tenerlos, y para nosotros es un halago tener en nuestro municipio a estos dos grupos. Y posteriormente pues daremos un aperitivo a todos los que estén allí, y nada más. Al día siguiente volveremos a la Fuencirla a hacer la ofrenda de frutos y de flores y frutos de la tierra y productos de la tierra de Segovia. Y posteriormente nuestros amigos los Chachipes volverán a actuar en la Fuencirla. O sea que tendremos esas dos jornadas festivas, el día 4 en el Escorial, pero con marca también segoviana, ¿verdad, Demetrio? Y aquí el día 5. De nuevo esa ofrenda de flores y frutos, como decíamos, a nuestra patrona, a la Virgen de la Fuencisla, Luis. Exactamente. Me gustaría remarcar que el día 4 en el Escorial, la exposición a la que ha hecho mención Demetrio antes, es una exposición que ya se montó hace 11 años por parte de la comunidad. Es la comunidad y el Sexmo de Casarrubios, y sobre todo este año lo que se quiere potenciar es un proyecto que hay de dinamización turística de los pueblos del Sexmo, ¿vale? Se han juntado entre todos los ayuntamientos del Sexmo de Casarrubios. Aquí tenemos un montón de pueblos: Aldea del Fresno, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, hasta Valdemorillo, abajo Navalcarnero, exactamente. O sea, son pueblos bastante importantes. Hablo de entre 15 y 25.000 habitantes, y 30.000 habitantes algunos. Entonces, poner de acuerdo a todas las concejalías de cultura de todos esos ayuntamientos no ha sido fácil. Y lo que se presenta es un boceto de una ruta que se va a hacer, ruta del Sexmo de Casarrubios, que es una ruta para hacer en bicicleta, de montaña, para hacer andando, para hacer incluso en coche, y que es un proyecto de dinamización de los municipios, de esa parte de Madrid, que además es una ruta que acaba enlazando con Segovia, capital, el día de mañana. Entonces, es un proyecto que se ha empezado a organizar este año, y además ha sido una iniciativa del Ayuntamiento del Escorial. Hay un historiador que además me gustaría hacer mención, igual que David González Agudo, es Gregorio Sánchez Mecos, el cronista de la Villa del Escorial, que entre los dos han asesorado un poco los contenidos históricos de la exposición y de la ruta también. Entonces, bueno, pues básicamente se va a presentar esa ruta y ese proyecto, y hay una serie de paneles nuevos, también hay hasta un panel de la antigua zona de Canmayor, que era el sur del Sexmo de Casarrubios, Casarrubios del Monte, que son pueblos de Toledo ahora, que pertenecieron a la comunidad de Ciudad y Tierra. Entonces va a estar muy bien. Pues vamos a aprender un poquito sobre nuestra historia, efectivamente, este fin de semana, el día 4 en el Escorial, acercarnos también hasta nuestros amigos vecinos, Demetrio, y el día 5, pues que ellos vengan para aquí, para Segovia, para disfrutar con nosotros. Una jornada festiva, de nuevo en la calle, y con folclore, danza y música que vamos a disfrutar. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Buenas tardes. Bueno, pues desde luego les volvemos a invitar a este Día de la Tierra. Nos vamos a publicidad, un anuncio y continuamos. Confía tu vehículo a Euromaster La Unión. Profesionales expertos en mecánica rápida para el perfecto mantenimiento del vehículo. Reparación, revisión y cambio de neumáticos de todos los tamaños. Cuidamos de tu moto, camión, tractor, coche para que puedas disfrutar de un viaje seguro. Euromaster La Unión, en el polígono de Valverde y en Soldado Español, Segovia.
Seguimos además hablando de nuestra historia, porque ayer cerca de 3.000 personas no se quisieron perder el día de San Fernando, en los jardines del Palacio Real de la Granja. Es uno de los 3 días excepcionales que se pueden ver correr hasta 7 fuentes monumentales de las 26 que poseen los jardines de la Granja. 30 de mayo, San Fernando y las fuentes de los jardines del Palacio de la Granja se engalanan para celebrar uno de los 3 días excepcionales. En esta jornada se puede ver hasta 7 fuentes correr en una misma tarde. Hoy vamos a ver 7 fuentes vamos a llamarlas de primer orden. Aquí tenemos 27 grupos de fuentes. Hemos visto las 8 calles, pues eso es un grupo de fuentes. Esas fuentes que son 8 es uno. Pues tenemos 26 grupos de fuentes. Hoy vamos a ver las más importantes. Entre ellas destacan... Vamos a ver las ranas, el canastillo, los baños de Diana, la fama... Un maravilloso espectáculo de agua que sigue asombrando a los visitantes. En esta ocasión, cerca de 3.000 personas que no se quisieron perder esta cita. Pues nada, la sensación de mojarte, de diversión, de fiesta, la adrenalina, todo. No sé, la gente. Porque me encanta el entorno, me encanta mojarme y me gusta y pasar una tarde. Es una manera de salir de casa también. Estoy en Segovia, soy de Córdoba, Argentina. Y estoy paseando por Segovia visitando familia y hemos venido aquí. Muy bonito, hacía 20 y tantos años que no lo había visto. O sea, casi ya ni me acordaba, pero muy bien, muy bien. La presión que tiene el canastillo, las ranas y Diana, que son preciosas. ¿Se han mojado o no se han mojado? No, porque ya sabemos dónde hay que ponerse. Hay que ponerse en sitios estratégicos y entonces te libras. Te libras de no acabar así, completamente empapado. Si preguntamos el por qué siguen llamando tanto la atención estas fuentes, ojo al símil. Son tan espectaculares porque igual que en la época, los viajeros de la época decían, en Versalles las fuentes echan chocolate, en la Granja echan cristal. Fíjate cuando las damos, esa sensación de cristal, esos claros que se crean entre las aguas, entre las nubes, es cristal absoluto. Esta es tan solo la primera de las 3 grandes citas para poder disfrutar de esta gran obra hidráulica, la mejor del siglo XVIII de todo el mundo. Si se las ha perdido, no se preocupe porque tiene otra nueva oportunidad el próximo 25 de julio, coincidiendo con la festividad de Santiago o ya en agosto, con San Luis. Bueno, pues ese correr las fuentes de la Granja por San Fernando, desde luego una oportunidad única. Y desde mañana, otra oportunidad única, 1 de junio, se celebra la 10ª edición del ciclo Valores y Sociedad que organiza la Fundación Balsaín. Europa en crisis será el tema a tratar en 3 jornadas que se celebran el 1, el 8 y el 15 de junio en la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, aquí en Segovia, con entrada libre el exministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, el expresidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón Crespo, y el exdirector de la Academia de Artillería, Alfredo Sanz, y Calabria participarán en este espacio de reflexión. La guerra de Ucrania y el futuro de Europa serán algunos de los temas a tratar. Bueno, y nosotros ya nos despedimos invitándoles de nuevo a un viaje por la Segovia más desconocida, la Segovia callada, de la mano de Diputación Provincial y el volumen de Esther Maganto y Enrique del Barrio. Hoy nos vamos, fíjense, hasta el antiguo telégrafo, lo van a ver, es precioso, de Codorniz. Que lo disfruten. Muchísimas gracias por acompañarnos una tarde más. Se quedan ahora con Historietas de Segovia. ¡Feliz tarde!